están todos muy familiarizados con lo que es un coloquio en el instituto. Quizá la novedad de hoy es que el tema no está directamente vinculado a América Latina. Ya hemos tenido, inclusive hace unas semanas, un panorama, un coloquio similar sobre Rusia, que fue también explicar qué es lo que ocurría en Rusia. Y el tema de hoy es un tema que evidentemente, si no está directamente vinculado a América Latina, va a ser crucial en los próximos años. Pero uno no puede permanecer indiferente, toque o no América Latina, sobre lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Y Juan es ustedes seguramente lo conocen por las columnas o por las intervenciones en televisión. Hace muchos años que viene trabajando en ese tema y creo que es el que nos puede hoy plantear por lo menos el esquema sobre el que vamos a discutir después, de qué es lo que ocurre en Medio Oriente, cuáles son las alternativas y cuál es realmente la dimensión del peligro del islamismo en este momento, ¿no? Así que Juan. Gracias. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación, gracias por haber traído este tema que, como vos decías, no toca quizás directamente a América Latina, aunque para empezar mi presentación voy a comentar que toca, te diría prácticamente, los nervios de América Latina. ¿Por qué? Porque si vemos la política exterior de América Latina con respecto al Medio Oriente, está absolutamente reflejada la diversidad geopolítica que tenemos en la región. Empezando por los países claramente alineados con un sector anti-israelí, claramente alineados con el gobierno de Irán y claramente en su momento alineados con Gaddafi en Libia o con el gobierno de Assad en Siria y con ninguna relación diplomática con el Estado de Israel. Y esos son Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Y Ecuador. O sea, en este lado tenemos claramente estos países que no tienen relación con el Estado de Israel por una razón muy clara. O sea, todos sabemos quiénes son estos países, todos sabemos cuáles son los principios que estos países proponen como cabeza de su receta política. Del otro lado tenemos los países que tienen excelentes relaciones con el gobierno de Israel y malas relaciones con los países del mundo islámico más radical, que son Colombia, Panamá, Costa Rica, podríamos decir Perú, podemos decir, si bien todo el resto de los países de América Latina. ¿Y dónde pones a Argentina? Bueno, esa es la tercera. Tenemos por este lado este grupo que está absolutamente, este grupo antagónico, este grupo por otro lado, México obviamente dentro de este lado, y en el medio una cantidad de países que tienen relaciones diplomáticas con Israel, pero que es una relación, podríamos decir... ¿Formal? No solo una relación formal, sino que es una relación cambiante de acuerdo a los sistemas políticos de turno. Y dentro de ese grupo vamos a poner a Chile, vamos a poner a Brasil, vamos a poner a Argentina, vamos a poner a Uruguay, países que tienen la relación diplomática, pero que, por ejemplo, en la última enfrentamiento entre Hamas e Israel en la Franja de Gaza durante el verano, claramente tomaron una postura muy cercana hacia el grupo del ALBA, entre ellos Brasil, El Salvador, Perú, sorpresivamente Chile, que decidieron convocar a sus embajadores durante el conflicto del verano, algo que fue absolutamente desproporcionado, algo que no tiene paralelo a la relación anterior de los países de América Latina. Cuando en Siria asesinan a 200.000 personas y ningún país de América Latina convoca a su embajador de regreso, en el caso del verano, donde Israel, en legítima defensa de sus ciudadanos, sale a responder a los ataques de Hamas, 5 países de América Latina convocan de regreso a sus embajadores. Cuando, por otro lado, ni Egipto ni Jordania, que son 2 países árabes de la región, en ningún momento llaman a sus embajadores de regreso a sus países. ¿Y vos crees que fue concertada la adhesión de los 5 o individual? Yo creo que sin lugar a dudas tuvo una presión regional, sin lugar a dudas acá estos movimientos no son individuales, sino que sí son en conjunto y son presionados por estos 4 países que hablamos antes, Nicaragua, Venezuela, Cuba y Bolivia, que no tienen relaciones con Israel. ¿Y Ecuador dónde cae en eso? Ecuador es muy interesante, Ecuador tiene relaciones diplomáticas con Israel, Ecuador convocó a su embajador durante el verano, pero sí mantiene relaciones diplomáticas con Israel, no las cortó. Sí, durante el verano hubo expresiones muy críticas del gobierno de Israel, pero las relaciones luego se restablecieron y los embajadores volvieron. Ahora, ¿por qué es importante la relación entre América Latina y Medio Oriente? Y yo quizá
al principio de esta relación, en el año 1947, cuando las Naciones Unidas convoca a la Asamblea General para decidir el futuro de lo que era el territorio de Palestina, en el gobierno del mandato británico, se hace una conferencia internacional y una propuesta de dividir el territorio de Palestina en dos, crear un Estado judío en una parte y crear un Estado árabe en otra parte. Los países de América Latina eran esenciales para definir esa votación. ¿Por qué? Porque el mundo árabe votaba en contra. El mundo árabe decía, nosotros queremos todo. Palestina, nada para los judíos. Los países de Europa Occidental, Estados Unidos, Rusia incluida, estaban a favor de la partición. Con lo cual los países de América Latina fueron los que inclinaron la balanza a favor de la partición de Palestina en dos. Y mayoritariamente votaron a favor, con algunas abstenciones y una sola oposición, que fue la del gobierno de Cuba. Fue el único país de América Latina que votó en contra de la partición ¿En el 47? de Palestina. ¿Perdón? ¿En el 47? En el 47. Fue el único país que votó en contra de la partición de Palestina. No se sabe, o sea, algunos decían que el gobierno de Batista no veía con simpatía el tema. No, perdón, el gobierno de... Exacto, que decían que no veía con simpatía este tema. Pero nunca quedó del todo explicada cuál fue la posición de Cuba en este tema, pero el único país de América Latina que votó en contra, Argentina, entre otros, se abstuvo. Pero los 13 que votaron a favor, hubo 33 votos a favor. Con lo cual, esos 13 votos latinoamericanos fueron fundamentales para la decisión de la partición de Palestina. Lamentablemente, el mundo árabe rechazó esta propuesta y a partir de ahí se crea el conflicto árabe-palestino. Y algo que es interesante pensar, el mundo árabe habla en los últimos años de un conflicto palestino-israelí y no árabe-israelí. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos en el microscopio y vemos el conflicto palestino-israelí, estamos hablando de un ejército israelí poderoso, de un ejército israelí avanzado tecnológicamente, de un ejército israelí que ha sido muy exitoso en responder a las amenazas palestinas y en una población palestina que se percibe como indefensa, que se percibe minoritaria. Pero si agrandamos el microscopio y en realidad el conflicto es un conflicto árabe-israelí, vemos que estamos hablando de un pequeño país de Israel rodeado por millones de países árabes que desde el año 47, cuando no existe la conciencia palestina, ya se opone a la creación de un Estado judío. Entonces, la exacta dimensión es una dimensión árabe-israelí. ¿Por qué? Porque los países árabes no mantienen relaciones con Israel. Salvo Egipto y Jordania, que son los dos únicos países que establecieron relaciones con Israel. El resto del mundo árabe son los que de alguna forma financiaron la continuación del problema. Fijémonos a Arafat. Yasser Arafat, que fue el líder del movimiento palestino, nació en Egipto. Con lo cual, los países árabes tienen un interés directo en el conflicto para continuarlo y para no resolverlo. La utilización del conflicto palestina como arma para desviar el foco y la atención de las dictaduras, de los abusos de poder, de las marginaciones de las mujeres, de la discriminación a las minorías, ha sido uno de los elementos más exitosos en la historia de la propaganda árabe. ¿Qué mejor que focalizar la atención del pueblo en el conflicto árabe-israelí para que no vengan repercusiones ante el sufrimiento y la dictadura que se vive en los países Estados árabes? Unidos para Cuba. ¿Perdón? Como Estados Unidos para Cuba. Buscar ese mal, ese problema externo con el cual uno puede culpar a alguien por todos los males que son propios. Cuando internamente el gran problema del mundo árabe, y ahí vamos a ir a la parte del extremismo islámico, no es el problema palestino-israelí. El gran problema del mundo árabe es... Árabe. ¿Perdón? Árabe. Árabe, dentro del mundo árabe, Claro, eso. es la falta de libertades, la falta de desarrollo económico, la falta de progreso, la falta de oportunidades, la falta de igualdades, la falta de derechos, lo que todos sabemos que existe cuando no hay una democracia. Ese es el foco de atención. ¿Y por qué surge el Estado Islámico? ¿Por qué surgen estos movimientos extremistas? Porque estos estados árabes son incapaces de darle las respuestas a la gente por toda esa situación que vemos. Entonces surgen grupos radicales que vienen a prometer respuestas que el Estado no puede garantizar o no puede otorgar. Con lo cual, estos movimientos islámicos hay que atribuirles la razón únicamente a los gobiernos árabes que han, de alguna forma, perdido la confianza o se han puesto en represores
de las aspiraciones de sus pueblos de forma tan crítica que la gente no confía en estas estructuras para responder a sus aspiraciones y buscan aspiraciones. El terrorismo, el islamismo, el radicalismo, llámenlos como quieras, pero son la expresión de un deseo de la voluntad popular que no ve plasmados sus deseos de aspiraciones mínimas en el liderazgo actual en el mundo árabe. Y por eso vemos que en estas coaliciones que se están armando, la mayoría de los países árabes entran en la coalición. Porque todos saben que estos grupos islamistas son una amenaza al actual liderazgo dentro del mundo árabe. Esto es una amenaza tanto para Egipto como para Jordania, como para Irak, como para Afganistán, como para Pakistán, como para con Arabia, los países del Golfo. En ninguno de estos países existe democracia, en ninguno de estos países hay libertad de prensa, en ninguno de estos países las mujeres tienen derecho, en ninguno de estos países existe la posibilidad de progresar económicamente. Y la gente ve en estas alternativas radicales el único camino viable a realizar sus aspiraciones básicas y mínimas. No nos olvidemos que yo creo que el conflicto árabe-israelí no es un conflicto religioso, es un conflicto territorial y político. Pero la religión musulmana utiliza la religión como un elemento para postergar y radicalizar el conflicto. Si nosotros nos ponemos a pensar desde el punto de vista religioso, según el Corán, el libro sagrado en el Islam, el profeta Mahoma jamás visitó Israel. La palabra Israel, la palabra Jerusalén no figuran en el Corán. Cuando los musulmanes rezan mirando hacia la Meca, en Arabia Saudita, que es la primera ciudad santa. La segunda ciudad santa es Medina, que es de donde venía Mahoma. Pero la tercera ciudad santa es Jerusalén. ¿Por qué? Porque según la leyenda, cuando el profeta Mahoma sube al cielo en un caballo alado, desde el mismo lugar donde estaba construido el gran templo de Jerusalén. O sea que el lugar sagrado para el judaísmo pasa a tener dentro del Islam una connotación religiosa. No como después de la muerte del profeta. Esto en el año más o menos 626 después de Cristo, cuando estamos hablando que el templo de Jerusalén más o menos se construyó en el año 1000, ¿sí? Entonces, antes de Cristo. ¿Sí? El año 1000 antes de Cristo contra el 626 después de Cristo, 1600 y pico de años después. Con lo cual, esta leyenda del ascenso al cielo del profeta Mahoma desde el monte del templo le da una connotación religiosa al conflicto, pero nunca pone a Jerusalén al mismo nivel que las ciudades de Medina o de Meca que están en Arabia Saudita. Pero es un tema central, porque hoy en día, en Jerusalén, el lugar más sagrado para los judíos, que es el Muro de los Lamentos, está aquí, y arriba se construye el Domo de la Roca, que es un monumento, no es una mezquita, es un monumento que conmemora el lugar donde el profeta Mahoma sube al cielo. Con lo cual, en el mismo complejo físico, tú tienes abajo la explanada del Muro de los Lamentos, donde los judíos rezan, es el lugar más sagrado del mundo, y arriba tienes a los fieles musulmanes que oran en el monumento del Domo de la Roca y al lado en la mezquita del Aqsa. ¿Sí? Y eso es una zona que siempre es un hervidero de tensiones. La semana pasada nuevamente hubo una manifestación palestina y es muy difícil de controlar porque Israel, por un lado, quiere garantizar el derecho de libertad religiosa de los musulmanes que puedan ir prácticamente a rezar y a practicar su religión, pero por otro lado saben que si esa masa de alguna forma está radicalizada, y es muy fácil de radicalizarla, pone en peligro la vida de todos los fieles que están abajo rezando en el Muro de Lamentos. Y cuando arriba y abajo es literalmente arriba y abajo, es una montaña, o sea, está arriba y abajo y se tiran piedras. Y así se incendió la segunda intifada. O sea, la segunda intifada empieza en el monte del templo. ¿Qué es lo que hace Israel? Cuando Israel, en la guerra de los 6 días, toma Jerusalén, la ciudad antigua. Jerusalén tiene dos partes, la parte nueva, moderna, y la parte de lo que es la ciudad vieja dentro de las murallas. Cuando Jerusalén toma la ciudad antigua, lo que hace es le entrega al líder islámico, al Waqf, el control de las zonas religiosas islámicas. Porque dice, nosotros no queremos manejarla, nosotros queremos que ustedes la administren, lo único que nos reservamos es el tema de seguridad.
para evitar, obviamente, que se utilice para realizar atentados o situaciones. Con lo cual, interesantemente, quizás es Jerusalén el único lugar dentro del Medio Oriente donde el acceso, y fíjate qué interesante, los judíos no pueden entrar. Los judíos no pueden entrar a rezar al monte del templo, arriba. ¿Por qué? Porque el gobierno de Israel sabe que esto sería una provocación. Para los musulmanes y los turistas sería... tampoco. ¿Perdón? Los turistas tampoco. Los turistas pueden entrar a sacar fotos, pueden Pero entrar no y puedes dar una entrar al vuelta. templo, no te dejan entrar al templo. Hay gente que entra, saca los zapatos y entra. Disfrazados, te sacan los Depende de la zapatos. época, es peligroso o no es peligroso. Pero los judíos no entran, no pueden entrar a rezar a la Pero parte cuando de se En no uno arriba. de pueden, los que es lamentos vas a la legal, derecha. Hay un arreglo escalinata donde con se dice control que no policial, entren. un Hay, por sobre ejemplo, la semana pasada, un ciudadano americano que se llama Yehuda Glick, un judío americano que vive en Israel, que él es uno de los que sostiene que los judíos tienen, si quieren entrar a rezar al monte del templo, ¿por qué se les va a limitar la posibilidad de hacerlo? pero la limitación es una norma, Es una norma, una ley. exactamente. Y esta persona fue atacada por un líder palestino, por un miembro palestino, lo balearon, está en el hospital, y fue atacado porque justamente es uno de los que promueve de que los judíos tienen que tener el derecho para entrar. Pero vamos a otro tema más interesante. Cuando uno habla de lo que es Cisjordania, ¿no? Cisjordania está la autoridad palestina, hoy que gobierna la autoridad palestina, y uno lee muchas veces lo difícil que es para los palestinos cruzar a Israel para trabajar y volver. Si tú eres ciudadano israelí judío, tienes prohibido entrar a la autoridad palestina. Prohibido. Hay carteles gigantes antes de entrar que dicen, si usted es ciudadano israelí judío, tiene prohibido entrar a la autoridad palestina. Pero eso no lo vemos en la televisión, eso no lo escuchamos en las noticias. Un judío no va a trabajar ahí. Pero no puede entrar ni siquiera. Ni siquiera puede entrar. Con lo cual, lo interesante es cómo, por un lado, las realidades del Medio Oriente nos llegan a nosotros de forma absolutamente parcializada, porque uno no lo lee o no lo registra. Pero por otro lado también, cómo la limitación que se pone Israel a sus propios ciudadanos judíos es algo sin precedentes en otros países del mundo, donde vimos gobiernos que limiten a su propia población la libertad de movimiento para evitar enfurecer no al vecino, al enemigo, porque acá estamos hablando de una situación de guerra, no nos olvidemos que no hay paz en esta región, y sin embargo el gobierno de Israel limita la movilidad física de ciudadanos para evitar que haya conflictos con quien es considerado el enemigo hasta el día de hoy, en la autoridad palestina. Yo tuve la suerte de estar, no sé si llamarlo la suerte, pero bueno, tuve la oportunidad de estar en Ramallah durante los últimos años, prácticamente todos los años, y es interesante ver el progreso que hay en Ramallah, el progreso económico, el bienestar, los edificios que se ven, los restaurantes de primer nivel. Ramallah de Jerusalén es como Coral Gables de Pinecrest. Como Coral Gables al oeste de la US One y Coral Gables al este de la US One. Es la continuidad prácticamente. Y en Ramallah se estableció la sede del gobierno palestino en la autoridad palestina. El nivel de relaciones en cuanto a seguridad que existe entre la autoridad palestina y el gobierno de Israel es de primer nivel. Los palestinos que están en la autoridad palestina, liderados por Mahmoud Abbas, quieren controlar la situación de seguridad, por lo menos querían controlar la situación de seguridad, y saben que necesitan de la cooperación de Israel para hacerlo. No nos olvidemos que dentro de la autoridad palestina existe Hamas, que es una organización terrorista, que no reconoce el Estado de Israel, que es la amenaza directa al liderazgo de Mahmoud Abbas. Con lo cual Mahmoud Abbas sabe muy bien que si Israel no lo ayuda a permanecer en el poder, viene Hamas y lo saca. ¿Sí? Con lo cual el nivel de cooperación es muy extremado. En la Franja de Gaza es este pequeño sector que es muy interesante, tiene dos fronteras. Siempre hablan de que Israel bloquea la Franja de Gaza. La Franja de Gaza tiene una frontera sur con Egipto. Claro. Hoy en día Egipto está mucho más interesado que Israel en bloquear. ¿Por qué? Porque quienes gobiernan la Franja de Gaza, que son el Hamas, es una sucursal de la hermandad musulmana a quien el gobierno de Sisi en Egipto echó a patadas hace unos meses, físicamente matando a los líderes de la hermandad musulmana, y saben que Hamas es una fracción de la hermandad musulmana, con lo cual el Sisi no quiere saber nada con Hamas y hace todo lo posible para bloquear. Ahora están hablando de hacer una zona de seguridad. En estos días
Egipto quiere armar una zona de seguridad entre la franja sur de Gaza y Egipto, y tienen miedo que haya túneles, porque hay túneles subterráneos por donde puedan infiltrarse Pero han terroristas. cerrado todos los túneles. Todo, o sea, Sí, pero físicamente cerrado con concreto. con concreto. El armado. tema es que, por ejemplo, Israel en el verano, uno de los resultados de toda la crisis que hubo en el verano, Israel no sabía la cantidad de túneles que había entre la franja de Gaza e Israel. Sí sabían que había túneles, porque hace unos años, si se acuerdan, secuestraron a un soldado israelí que se llamó Gilad Shalit y lo llevaron por un túnel hasta la franja de Gaza. Lo que no sabían era la magnitud de la construcción subterránea que había en la franja de Gaza. ¿De qué orden de magnitud? ¿Perdón? ¿Qué orden de magnitud? 37 túneles que estaban iluminados, perfectamente armados con cemento y que caían justo estratégicamente al lado de algunos kibutzim, en unas aldeas comunitarias, y algunos pueblos en el sur de Israel. Y la idea de ellos era entrar en las fiestas judías que fueron el mes pasado con terroristas y hacer atentados simultáneos, donde podían llegar a provocar cientos de muertes en una noche. Sabían que no iban a volver, obviamente, pero el daño iba a ser terrible. ¿Encontraron? Terrible. ¿Los encontraron todos? Perdón. ¿Los encontraron todos? Creen que sí, No, creen no, que sí, pero creen no que saben, sí. no, No saben. no. Es muy difícil de saberlo, pero creen que sí. Ahora, muy interesantemente, ¿cómo se construyen esos túneles? Con cemento que es importado. ¿Y de dónde viene este cemento? De la frontera de Israel. Cuando las Naciones Unidas salió hace unos años diciendo el ejército israelí controla el bloqueo a Gaza, siempre está el ejército de Israel. Nunca se dice nada de Egipto. Cuando el ejército de Israel controla el bloqueo de Gaza y no nos deja pasar cemento para construir casas, Israel dice, porque si enviamos cemento, pueden utilizar el cemento para construir instalaciones militares. No, hay que dejar pasar, hay que dejar pasar. Bueno, en un momento Israel dice, ok, vamos a dejar pasar los camiones de la franja de Gaza. Teóricamente, las Naciones Unidas tienen una agencia de refugiados que maneja el tema palestino. By the way, es la única agencia de refugiados con una población específica. El resto de los refugiados dependen de la Organización de Naciones Unidas para Refugiados. La comunidad palestina tiene una organización puntual para refugiados palestinos y la definición de refugiado palestina es increíble. Cualquiera que vivió o nació o tiene un padre o un abuelo o alguien que en algún momento fue expulsado de los territorios que después fueron parte de Israel es considerado refugiado. Mis abuelos tuvieron que escapar de Siria, paternos, porque si no se iban, los mataban. Mis abuelos maternos tuvieron que escaparse de Alemania porque vinieron los nazis. Yo no soy un refugiado. Mis abuelos se establecieron en su momento en Argentina, yo me establecí en Estados Unidos, pero yo no tengo ninguna calificación de refugiado. Un muchacho que tiene mi edad, pero que sus bisabuelos o sus abuelos se fueron de la zona de Israel porque venía el Estado de Israel, son considerados por Naciones Unidas como refugiados y reciben la ayuda de todos nosotros, aunque vivan en Chile. Como la familia Babún, por ejemplo, aquí en Miami. Los Babún, Okay. que son palestinos, Palestinos. Bueno, viven ahí aquí. está. O sea, Ellos- siguen considerando, ¿Ah? Son libaneses, ¿no? Son palestinos, ¿Así? palestinos, de Belén. siguen siendo considerados como, Pero son cristianos, ellos. como refugiados. ¿Son cristianos? Son cristianos ahora. Maronitas. Sí, son cristianos ahora, pero yo no sé si eran cristianos hace 100 años cuando se fueron. Pero era una zona cristiana esa. Claro. Hay una... Palestina era, Belén era Belén era una cristiana. zona- Belén era cristiana. La comunidad palestina en Chile, Ya ha interesantemente, mayoritariamente cristiana. Y todos de la zona de Belén, y hoy en día en Belén, yo voy a Belén cuando voy a Israel, Ya no hay cristianos. prácticamente no hay cristianos. Es muy interesante porque hay un negocio que vende souvenirs, que lo maneja una cooperativa de comerciantes cristianos, y toda la gente quiere ir a comprarla ahí, porque dice, vamos a darle ayuda a esta gente. Y ellos dicen, en un momento éramos mayoría en Belén. Y hoy en día quedamos pocos. Y al momento que se declara un Estado palestino, no queda nadie. Y lo dicen, la comunidad cristiana en la autoridad palestina tiene los días contados. Y están preparándose en un momento para irse. Ahora, que interesantemente, ¿cuál es el único país del Medio Oriente donde crece la población cristiana? En Israel. ¿Por qué? ¿Qué porcentaje? Siguen siendo porcentajes muy bajos. 15. Menos del 10%. Menos. 2%. Sí. No. Pero, ¿por qué crece la La población población de Israel cristiana? es de 8 millones, ¿no? Más o menos, sí. Lo interesante es que un 20% son más o menos árabes, un 70 y pico judíos y el resto 5 serán de otras minorías.
¿Por qué crece la población cristiana en Israel? Por dos motivos. Primero, porque dentro de la comunidad árabe existe una comunidad cristiana importante que crece en número. Y por otro lado, porque muchos inmigrantes que llegaron a Israel y que llegan a Israel de los ex países de la Unión Soviética son cristianos. Y llegan a Israel porque Israel, por tener algún antepasado judío, algún abuelo o alguien que sea poco considerado judío, automáticamente entran a Israel como inmigrantes y se van a vivir a Israel y practican en Israel el cristianismo. Con lo cual es muy interesante porque en Israel se abre toda una vida cultural y religiosa cristiana que antes de los años 90 no existía. Y hoy en día uno va a Israel y donde ve una comunidad rusa muy viva, rusa realmente, o sea que vivieron hace 20 años o 15 años en Rusia, muy activa, que trajo a Israel algo muy interesante que fue el conocimiento de las ciencias y de las artes. No nos olvidemos que lo que era las ciencias y lo que era las artes, o sea, deportes. Israel empieza a participar en los Juegos Olímpicos y a conseguir medallas olímpicas a partir de, por ejemplo, la participación de gimnastas rusos que llegan a Israel en las últimas generaciones. Israel no era un país que tenía una cantidad de gimnastas, digamos, no era un deporte muy popular en Israel. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la Franja de Gaza en el verano? Hamás sabe que cualquier enfrentamiento militar con Israel lo pierde, no tiene posibilidad de ganar. No hay chances de que Hamás pueda ganar un enfrentamiento con Israel. Israel sabe que si quiere puede borrar a Hamás del mapa en 5 horas. Tiene toda la tecnología armamentística y militar para hacerlo. Pero hay dos cuestiones. Primero, que Israel sabe que el costo de vidas humanas puede ser terrible. Y segundo, ¿quién viene después? Claro, por vacío. ¿Quién reemplaza a Hamás? Es una versión más radical de esto porque la legitimidad de Mahmoud Abbas es muy baja. Entonces, ¿quién reemplazaría a Hamás? Entonces, teniendo en cuenta esas dos circunstancias, Hamás genera esta ola de ataques de misiles que fueron, y yo me traje el número anotado, durante el verano cayeron 4.564 misiles desde la Franja de Gaza, Israel. 4.500 misiles. ¿Cuántos por día? En 5 semanas, 7 semanas. En 7 semanas. Y son misiles que no son misiles sofisticados, sino que son misiles en muchos casos muy interesantes. Los primeros misiles que lanza Hamás son misiles caseros. O que lanzan, porque no es solo Hamás. Caseros. Porque cuando empieza toda la situación de la Franja de Gaza, en el 2005 Israel se va de la Franja de Gaza, el primer ministro Sharon viene con nuestra propuesta que dice: no hay forma de llegar a un arreglo en la Franja de Gaza con nadie. No nos queremos quedar más, no tiene sentido que estemos en la Franja de Gaza, pero no hay con quién negociar una solución. Vayamos, saquemos a todos los israelíes que viven en salud de la Franja de Gaza y repleguémoslos para Israel. En el 2005 el gobierno israelí evacúa completamente la Franja de Gaza con la ilusión de que si los palestinos se autogobiernan, pueden aspirar a una mejor calidad de vida, lo que vimos antes. ¿Cuántos judíos había en Gaza? ¿Perdón? ¿Cuántos judíos había en Gaza? 8.000, te digo exactamente, 8.000 israelíes. ¿Y no los acosaban? ¿Perdón? ¿No los acosaban? Estaban juntos en bloques, de alguna forma en el norte de la Franja de Gaza, en una política que el gobierno de Israel incentivó. Entonces el gobierno saca a estos 8.000 israelíes creyendo que esto iba a dar la posibilidad de que los palestinos se autogobiernen y que el autogobierno iba a decir: bueno, vamos a crear algo que queremos proteger, que queremos apostar, y quizás esta sea la forma de llegar a un entendimiento con Israel. Y deciden hasta dejarle las pequeñas instalaciones, fábricas que habían construido, invernaderos que habían construido, sectores en esa zona se cultivaba gran cantidad de las frutas y verduras que se exportaban dentro de Israel, les dejan todo, cosa que en Israel genera gran oposición. Hay gente que dice: siguen siendo enemigos nuestros, ¿por qué les tenemos que regalar todo lo que hicimos? El gobierno dice: vamos a dejar todo intacto para que lo puedan utilizar. Los palestinos destruyen absolutamente todo, no utilizan nada, y jamás... Lo destruyen con malicia. Con malicia, lo destruyen y jamás se convierte en el gobierno de la Franja de Gaza, que en vez de utilizar esa posibilidad de gestionar un gobierno propio para fortalecer las instituciones de gobierno, para quizás en 5 o en 10 años declarar un Estado palestino,
lo que hace es genera una estructura de terror donde de alguna, por ejemplo, promueven el suicidio de los jóvenes. Entonces, ¿qué hacen? Hay un barrio cerca de la frontera con Israel donde se le entregaban casas gratuitas a los familiares de los terroristas suicidas. Entonces, cuando tú ves desde Israel la Franja de Gaza, este es el barrio donde se le daban casas a los terroristas suicidas. Desde el 2005, desde el 2003 hasta el 2014, dispararon 15.000 misiles desde la Franja de Gaza a Israel. 15.000. Hay una ciudad en el sur de Israel que se llama Sderot, que es la ciudad más cercana a la frontera con Gaza. Cuando uno llega ahí, tienen al lado de la comisaría, tienen montada una estructura y ahí tienen los distintos tipos de misiles que fueron cayendo. Cuando llegaban los misiles y no explotaban, los agarraban. Yo tengo una historia después de un misil que tenía en el carro de mi auto. Y ponen los misiles ahí en exhibición. Y esos misiles empiezan siendo misiles muy caseros, donde los tiran de un patio de una casa sin saber hacia dónde van disparados, sin saber el alcance que van a tener, y lo que hacen es le llenan la cabeza con clavos. Y la idea es que cuando el misil caiga, el clavo es el que haga el daño. Si no estamos hablando de una cosa de dinamita, sino que es el clavo que dispara y rompe todo y entra dentro del cuerpo de la gente y realmente es lo que hace daño. Durante años, los misiles fueron de ese tipo de, digamos, de estructura, con mayor alcance, con menor alcance. ¿Qué pasaba? Caían misiles del lado de Israel y jamás decía lanzamos 5 misiles. Venía el Jihad Islámico, que es organización terrorista, y dijimos, lanzamos 4 misiles. Pero solo encontraban 3 misiles en Israel. Y lo que las organizaciones terroristas siempre pretenden es quién te lleva la gloria. ¿Los lanzamos nosotros o los lanzamos ustedes? Entonces no se sabía quién los lanzaba. Entonces a partir de ese momento las organizaciones terroristas le empiezan a poner stickers a los misiles de quién es el que los lanza. Entonces uno va a Sderot y ve el sticker pegado. Si es Hamas, si es el Jihad Islámico, para que sepan quién se puede tomar responsabilidad por el hecho heroico de tirar un misil. Creen el derecho de propiedad. Claro, de hecho, exactamente. Entonces, ¿qué Es un avance. ¿qué es lo que hace Israel? Israel construye primero, muy interesante, por ejemplo, en los lugares públicos, como unas estructuras antimisiles, donde la gente puede ir a resguardarse en el caso de que suena un misil, suena una alarma y la gente corre ahí. Pero eso genera una situación de estrés muy grande en la población. Lo mismo pasaba, ¿qué haces con las escuelas? Que tienen refugios, pero ¿cómo sacas a 800 niños en un minuto a un refugio? Entonces lo que hace Israel es Eso es lo que construye... tienen, minutos, ¿no? Ahora vamos a ver que es 1, menos. Ahora vamos a ver que es menos 30 tiempo en segundos realidad. hablaba, ¿no? 15 segundos. Israel construye escuelas que son totalmente refugios antimisiles. Toda la escuela, ¿por qué? Porque el estrés que puede causarle a los niños o a la maestra movilizar a los niños era imposible. En un día podían sonar 3 alarmas durante el mismo día. Imagínate niños de 5 años corriendo con la maestra, no hay forma de que lleguen. Entonces todas las escuelas son automáticamente refugios. Hace unos años en la ciudad de Sderot pasó una ley donde cada estructura de vida, o sea, cada casa tenía que agregar una habitación, el gobierno ayudaba a financiarla, y esa habitación era absolutamente hermética frente a misiles, con lo cual la gente podía ir dentro de la casa a una habitación. Pero eso, por ejemplo, genera que no hay gente caminando en las calles. ¿Quién se va a arriesgar a ir caminando cuando te puede caer un misil? No hay niños jugándose a la pelota, no hay niños andando en bicicleta. ¿Quién va a arriesgar a que sus hijos jueguen en bicicleta cuando puede caer un misil en cualquier momento? Con el tiempo estos cohetes caseros se fueron sofisticando y eso generó una inquietud mucho más grande. Hablamos de 15.000 misiles, 4.000 que caen en el año. Entonces Israel empieza a desarrollar un sistema, que es el sistema cúpula de hierro, cúpula de acero que vimos durante el verano, Israel con con asistencia, financiamiento a Estados Unidos. pero la tecnología es israelí. Es israelí. O es americana. La tecnología es israelí. Rafael, que es la empresa militar israelí, fue la que desarrolló el sistema. El financiamiento yo vino creía de que Estados los Unidos. americanos tenían algún conocimiento. Esto surge hace poco, escuché en YouTube al ingeniero, al que vino con la idea original del sistema. El sistema tiene 3 partes. La primera es un radar que identifica el cohete. Viene el misil y identifica para dónde va. Si va para una zona poblada, si va para una zona despoblada. Si va para una zona despoblada, no se hace nada.
el misil cae en el medio del campo y no hay daño. Si va para una zona poblada, el misil genera un sistema de alarma. ¿Qué quiere decir? En el radio donde va a caer ese misil se le notifican a los habitantes que va a haber un ataque de misil en los próximos segundos, que tomen refugio. Y transmite la información a la gente con la alarma para que se prepare. ¿Cómo se lo transmite? ¿Perdón? ¿Cómo? Hay alarmas Sonora. No a los teléfonos celulares. Bueno, hoy en día hay una aplicación en el teléfono celular que se llama Red Alert, que cualquiera la puede bajar. Yo, por ejemplo, la tenía acá bajada. Y a cada momento que el sistema de Iron Dome detecta un misil que está cayendo, suena la alarma y dice dónde va a caer. Es increíble, pero esto es tecnología de este verano. Es lo más avanzado. Si no, Israel estuvo siempre parada por ataques aéreos para tener parlantes en todas las ¿Cuánto casas. porcentaje de la población israelí está bajo esta amenaza? Excelente pregunta, déjame que ya llegó. ¿Cuál es la pregunta? No, El no, porcentaje de israelíes que viven bajo la amenaza de... Generalmente durante esos años fue el sur, esta zona del sur de Israel. Ahora, este sistema de Iron Dome lo que hace es, el tercer componente, una vez que detectó dónde va a caer el misil, lanza un contramisil. Y ese contramisil va a impactar al misil que viene y lo va a destruir, con una salvedad muy grande. La distancia desde el lugar que está el misil hacia donde va a caer tiene que estar suficientemente lejana para que la explosión no sea sobre un centro urbano, porque si no el daño es más grande. Con lo cual, generalmente los contramisiles eran lanzados a los misiles que van más lejos, que es donde tienes más tiempo de hacer la explosión de que caiga. Porque va más alto. Por lo que va más alto, exactamente. ¿Y Entonces, qué porcentaje de efectividad tiene eso? creo que está hablando de un 90%, muy alto. Lo que pasa es que el costo de cada uno de los misiles, creo que eran cientos de miles de dólares. Cada uno de los misiles que sale a interceptar al misil El contramisil. caserito, el contramisil. Estamos hablando de mucho ¿Y el dinero. costo del misil casero se sabe, no? No, pero es muy bajo. No, pero esos no son misiles caseros, son misiles de Irán. Excelente, ahí vamos a tu respuesta. Durante los últimos años, lo que hacía Hamás era tirar estos misiles caseros que llegaban solamente al sur de Israel. Y en los últimos meses, Israel había interceptado en el Mar Rojo, interceptaron un cargamento que venía de Irán hacia la Franja de Gaza con misiles mucho más sofisticados, donde se podían apuntar hacia donde iban y donde llegaban al centro y al norte de Israel, algo que jamás había tenido. ¿Sí? Entonces, cuando empieza todo este movimiento... Y el costo de esos misiles es muchísimo es más muchísimo alto. más alto, pero lo financia Irán, con lo cual a Hamás no le cuesta Y nada. le entra por los túneles de Egipto. Bueno, en la época, no nos olvidemos que Egipto en un momento estuvo gobernado por la hermandad musulmana. Seguro. La hermandad musulmana y Hamás es lo mismo. Pero entraban por ahí porque... En este momento pueden entrar abiertamente. Pero ¿Por dónde van a entrar? Podían entrar por la frontera directamente del Sinaí con Gaza, porque Egipto lo permitía. Ajá. Hoy en día el gobierno de Egipto lo bloquea, o en la época de Mubarak lo bloqueaba, y Mm. por eso tenían que entrar por bajo ¿Y tierra. ahora? Ahora con el Sisi está totalmente bloqueado. Entonces, ¿por dónde pueden entrar? Ahora no, teóricamente no pueden entrar. Porque por mar no pueden entrar porque se ve. Ahora teóricamente no pueden entrar, pero primero que les quedaron, se calcula que todavía quedaron 3.000 misiles en manos Que de quedan Hamás. de los antiguos misiles Incluidos los que iraníes recibieron, que habían exactamente. entrado Exactamente. por en otra Egipto. época. Ya. Ok. El periodo en que gobernaron la hermandad musulmana, que fueron unos meses, ellos trataron de, por lo menos públicamente, llegar a un arreglo con Israel, ¿no? No fueron Lo que hicieron públicamente fue hostiles. respetaron el acuerdo de paz, o sea, no dijeron que se iba a respetar el acuerdo de paz que se había firmado en los años 70 entre Israel y Egipto, pero en la época de Mubarak también siempre existió una época que se llamaba una paz muy fría, donde no había ataques, donde había un consenso de relaciones diplomáticas, pero nunca hubo ningún esfuerzo de ir mucho más allá en la relación, y donde la literatura antisemita siguió circulando en Egipto libremente. Televisión. Libremente. ¿Quién garantiza que no siguen entrando camuflados dentro de la ayuda de Naciones Unidas para los palestinos? Bueno, fíjate qué interesante, y después vuelvo a la pregunta de hasta dónde llegaban los misiles. En la Franja de Gaza existe esta agencia de Naciones Unidas que se encarga de los refugiados palestinos, que son los que, entre otras cosas, tienen varias escuelas dentro de la Franja de Gaza, y esas escuelas son para impartir educación laica a los muchachos palestinos. Durante el transcurso del verano, en al menos 3 de esas escuelas se encontraron misiles que utilizaba el Hamás para disparar contra Israel.
Mi pregunta es por lo que yo leo, ¿no? Muchos de los funcionarios de Naciones Unidas encargados de supervisar las operaciones, en este caso de supuesta ayuda a los palestinos, son simpatizantes del fanatismo de ellos y de sus organizaciones. Entonces, son en muchas ocasiones funcionarios con sentimientos anti-israelíes. Entonces, por eso, uno de los temas que hoy Israel más está pidiendo es, se acaba de hacer una conferencia en Egipto hace unas semanas, donde se prometieron 5.000 millones de dólares, o sea, 5 billones de dólares de ayuda a la Franja de Gaza. Lo que Israel pregunta es, ¿quién va a fiscalizar, primero, hacia dónde va este dinero? ¿Y de dónde viene el dinero? Qatar, por ejemplo, donó 1 millón, Estados Billón. Unidos donó Un 300, billón. un billón. Billón. Estados Unidos donó 300 y pico, la Unión Europea donó, o sea, todo el mundo. Y estamos de acuerdo que hay que salir a la reconstrucción de Gaza. Lo que no se puede permitir es que se utilice este dinero para que vuelvan a entrar armas o para que jamás se termine fortaleciendo. Lo que había que haberse pactado, que es lo que Israel venía pidiendo, es la desmilitarización de Hamás. Hasta que Hamás no se desmilitarice, que no llegue ayuda financiera a la Franja de Gaza. Porque si no, lo que estamos haciendo es recompensando a Hamás por la acción militar, por la violencia que generó, por las muertes que generó, y aparte le estamos dando 5 billones de dólares. Y es lo que lamentablemente ¿Se los dan a Hamás? se lo dan a la Organización de Naciones Unidas, entre otros, que fiscaliza. Todavía no se sabe cómo va a ser transferido el dinero. No, Pero el al final de gobierno- cuentas, llega. ¿Quién paga los sueldos de la autoridad palestina? falta de memoria histórica, porque bueno, se olvidan qué pasó con todos los miles de millones que recibió Arafat. Arafat, exactamente. Ahí no hubo fiscalización y terminaron robándose el dinero. Oye, una pregunta paralela en esto, Juan. ¿Cuántos palestinos hay fuera de la zona palestina? Bueno, es una excelente pregunta, porque volvemos a la pregunta de quién es realmente un refugiado palestino. Bueno, digamos de una o dos generaciones, porque yo creo que no se puede ir más. En Chile, aproximadamente 400.000. 400.000. En Chile. En Chile. Es la comunidad palestina más grande fuera del Medio Oriente. ¿Y de qué época proviene? De la época anterior a la creación del Estado de Israel, son estos cristianos de Belén. La mayoría de Esas son Bechala. ya tercera generación. Yo estoy hablando de gente que vive en Saudi Arabia y en Qatar y en los Emiratos y de ese tipo, ¿eh? Y en el Líbano, En el Líbano. o en Cisjordania, que están, Bueno, que son colindantes. tendría que buscar exactamente el número de cuántos estamos hablando. Son cerca de millones, pero es muy interesante porque, por ejemplo, en Jordania, Sí. en una época vivía la mayor población palestina hasta que el gobierno jordano los echa. Los echa, pero más, o sea, Los mata. directamente, o sea, tienen que irse, los saca violentamente y ahí es cuando se van al Líbano. Y ahí es cuando los libaneses hasta el día de hoy culpan al gobierno jordano que les creó el problema palestino en el Líbano, Sí, sí. que hoy es la presencia de Hezbollah que prácticamente domina el Pero esos palestinos crean problemas en donde quiera que vayan, porque en otro... Lo que pasa es que, ¿cuál es el problema aquí, Maurice? El problema es el siguiente. Cuando otros grupos emigran de un lugar a otro, se las buscan y se las arreglan ellos o los miembros de su grupo para ayudarlos y que ese grupo pase a integrarse y a ser un factor productivo dentro de la sociedad a la que va. Sí. Los refugiados palestinos, a propósito y conscientemente, permanecieron en su situación de refugiados absolutamente sin posibilidades económicas, porque les eran instrumentales a los gobiernos árabes para seguir utilizando el problema palestino-israelí en contra del Estado de Israel. Si los palestinos se hubieran insertado laboralmente, económicamente en el Líbano, en Jordania, en Egipto o en donde sea, hoy no serían un instrumento de un campo fértil para los grupos extremistas para atacar a Israel. Y estos palestinos, y fijémonos qué interesante, cuando se crea Israel, Israel recibe aproximadamente 700.000 judíos que vienen de Irak, de Siria, de Egipto, de Marruecos, de Túnez, judíos que habían vivido por generaciones ahí, pero que ante la creación del Estado de Israel, los regímenes toman una posición tan violenta ante los judíos que se tienen que ir. Ese es el número más o menos de refugiados palestinos que se van de el territorio que luego se convierte en el Estado de Israel 700.000. porque no quieren, más o menos ¿Y a 700.000 en ese ¿A momento. cuántos expulsan? Perdón. ¿A cuántos expulsan durante la guerra del colegio?
De esos 700.000, la mayoría se va porque no quieren vivir bajo el gobierno sionista. Es una decisión de ellos de no querer, que es respetada, así como uno no quiere vivir bajo el gobierno de otro lugar. No te acuerdas del protecto de los que expulsan, Israel expulsa. O sea, hay que reconocer también que en esta guerra donde se definen fronteras, Israel decide que esta zona es una zona que por necesidades de seguridad quiere que permanezca bajo el gobierno de Israel, y el que no quiera, que se vaya. Sin embargo, se quedan a vivir. Un 20% de la población de Israel es árabe y se queda a vivir. Pero cuando vuelvo a este tema, cuando los 700.000 judíos llegan a Israel, el Estado de Israel los absorbe. Era un Estado en bancarrota. Cuando se crea el Estado de Israel no tenía dinero, no era el Israel que conocemos hoy, moderno, pujante, tecnológico. En ese momento no tenía dinero y sin embargo llegan 700.000 personas que si uno va hoy a Israel, no sabe quién fue en su momento refugiado o no, sin recibir un peso de Naciones Unidas, porque tenían la responsabilidad y el compromiso de adaptar los refugiados que llegaban. Los países árabes, en vez de adaptar los 700.000 refugiados palestinos, lo que hicieron fue los mantuvieron hasta el día de hoy. Hay campos de refugiados en el Líbano, hay campos de refugiados en Jordania, hay campos de refugiados en distintos lugares. Con lo cual, la no integración de los refugiados palestinos en los países árabes fue una política deliberada de los regímenes árabes para mantener el problema latente. ¿Sí? Esos 700.000 con 50 años adicionales, que son 3 generaciones adicionales, son 1,5 millones, me imagino, 2 millones de personas en el día de hoy. Más o menos 1,5 millones es el número. Sí. Eso no incluye esos palestinos del siglo pasado, antepasado. Estos son los palestinos que de alguna forma fueron desplazados por el conflicto. Sí, porque esos palestinos de los 1850, 60, 70, igual que los libaneses y los sirios y todo eso que llegaron a Puerto Rico, a Cuba, República Dominicana, a Venezuela, a Perú, a todas partes, esos se han integrado completamente. Sí. Esos son nietos míos hoy en día. Absolutamente. En Chile la comunidad, yo tengo 3 de ellos que son nietos palestina míos. es una comunidad absolutamente Digo, tú lo ves integrada. y inmediatamente tú sabes que son libaneses. Pero Huían todos de los sabemos que... turcos, huían de los turcos. Claro, y por eso es que en estos países le dicen turcos. Claro. En Venezuela a los Venían con pasaporte turco. claro, entonces esos son turcos, Eran parte pero del eran Imperio libaneses. Ahora, lo interesante, Mauricio, es que cuando estos palestinos llegan a un país como, por ejemplo, como Chile, son exitosos. Se integran en la vida económica, cultural y política. El problema es cuando se van a los países árabes. Y los países árabes no los integran y los absorben socioeconómicamente. Yo tiendo a creer que más que por la voluntad de hacerle daño a Israel, es por un rechazo nacionalista a un tipo del exterior que no quieren integrar, que es un... Lo que pasa es que en el año... Dispensa, déjame contestarte un poquito eso. Porque los palestinos son de todo eso, de todo ese mundo árabe, en lo que yo he visto, son gente más hábil que hay. Eso es lo que yo he oído. Son grandes comerciantes y son gente de una agilidad extraordinaria. Digo, la familia de Tofí Babún, Ibrahim Babún y todos esos Babún son prototipos de esa gente. Son gente de trabajo, de empeño, de sacrificio, Pero permítame hacer una salvedad. En el año 1948 no había diferencia prácticamente cultural entre un árabe que vivía en Yafo o un árabe que vivía en Amán o un árabe que vivía en el sur del Líbano. Eran todos parte de lo que acá decíamos del Imperio Otomano que se había desmoronado hace unos años, donde prácticamente no había una conciencia palestina. La conciencia palestina, los movimientos de liberación palestina se crean en 1950 y pico, recién 60, y es cuando surgen. Antes no existía la conciencia palestina. Por eso, cuando se habla de la división de dos estados en la declaración del 47, es un estado árabe y un estado judío. No había conciencia todavía de lo que era el movimiento palestino. Ahora, quiero volver un poco a lo que decían de la población de Israel y los misiles más sofisticados que se construyen. Lo que vimos en el verano fue por primera vez la utilización de misiles de alto alcance por parte de Hamas. Iraníes. Cambió, perdón, por parte de Hamas. Pero iraníes. misiles iraníes. Misiles iraníes pero por digo, parte de Hamas. de alto alcance es de mediano alcance, porque Mediano, no son de alto alcance. Exactamente. Son de 1.000 y de Exacto. 2.000. Bueno, para lo que era Israel, cubrían casi el 90% de la procedencia. Iban Sí, casi sí, al norte. claro. Para Israel era de Todo el alcance alcance total. necesario, De alcance total. No hace falta largo alcance. Es tan pequeño que no hace falta. Ahora,
Esto cambia totalmente la dinámica y la estrategia de seguridad en Israel, porque siempre se había visto el problema de la Franja de Gaza limitado al sur, limitado a estas ciudades como Sderot, en el sur de Israel, que confrontaban la amenaza de los misiles en forma como mínimo semanal. El año pasado, cuando tuve la posibilidad de viajar a Israel con un grupo de gente, entre ellos don Alexis Ortiz, que está aquí presente, íbamos en el autobús hacia la zona sur de Israel y en esos días habían caído misiles en la Franja de Gaza. Y por una cuestión de seguridad tuvimos que informar qué es lo que se hace, cómo uno tiene que reaccionar si cae un misil cuando uno está en el lugar. Pero eso se había aceptado como era parte de la vida cotidiana en el sur de Israel. Los niños estaban en la escuela que estaba refugiada, la gente tenía la habitación que habían construido protegida, con lo cual eso era parte de la rutina. Lo que cambia en el verano es que los misiles llegan a Tel Aviv. Los misiles llegan a donde está el núcleo poblacional del ejército de Israel, de la ciudadanía israelí, algo que nunca había pasado, con lo cual cambia el escenario de batalla, el frente es totalmente distinto y esto genera una reacción, obviamente, de Israel totalmente distinta. Y ahí la efectividad de la cúpula de hierro, donde se veían los misiles, la mayoría de los contramisiles se veían en el cielo de la zona centro de Israel, Tel Aviv y Adelanio, que era donde eran más efectivos tirarlos porque había distancia y había tiempo. El sur de Israel tenía 15 segundos para buscar refugio, porque en el tiempo entre que el sistema detecta y genera la alerta es 1 minuto, entre que se detecta, pasan 15 segundos, se genera la alerta, se comunica esa alerta oficialmente, es entre 15 y 30 segundos que uno tiene tiempo para correr a buscar refugio. Esta es una respuesta automática, es decir, no hay seres humanos No, decidiendo está eso. todo computarizado. Está todo computarizado. Lo que hacen es, obviamente, hay alguien mirando y viendo que el sistema funcione. Por ejemplo, se conecta directamente con los servicios de rescate y se les avisa a ellos inmediatamente dónde va a caer el misil para que ya vayan yendo para ese lugar. O sea, la gente recibe la orden y sale con el auto o con el camión de bomberos o lo que sea el lugar para estar preparados si llega a haber un incidente. Pero en estos 15-30 segundos, pensemos que hay una mujer de 85 años que está postrada en la cama. No tiene chance de llegar a ningún lado. Una mujer de 80 años que no está postrada en la cama, pero que vive en un piso quinto por escalera. No tiene chance. Una mamá que tiene 3 niños de 4, 3 años y un bebé en mes. No tienen chance de buscar refugio. Con lo cual la situación que se vive ante este disparo de misiles es insostenible. O sea, no hay país que pueda funcionar ante esta situación.